Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa del Canal 17 Opiniones. Les saluda Pedro Corzo. Antes de iniciar el programa, quiero darle un abrazo virtual a nuestro camarógrafo, a Richard. Richard se retira del canal, pero realmente hemos trabajado con él tantos años y ha sido una persona tan amable, tan gentil, que me siento obligado a darle este abrazo virtual y agradecerle toda la asistencia que nos ha dado por tantos años en Opiniones y en el resto de la programación en español del Canal 17. Richard, que te vaya bien, que tengas mucha suerte. Y ahora vamos al programa. Hoy vamos a hablar de Perú. Nuestro invitado es Alan Rivera, escritor, comunicador. Es un hombre que va a presentar recientemente en Perú, su país, un libro. Y por ahí quiero empezar, porque el libro recoge, en mi modesta opinión, las normas, los valores, la influencia que ejerció sobre el hemisferio uno de los primeros partidos políticos de proyección autóctona, de proyección muy particular, que se fundó en el hemisferio latinoamericano, en América Latina. Me refiero a un libro dedicado al APRA, el partido político que creó Víctor Raúl Haya de la Torre y que en Cuba, dicho sea de paso, tuvo muchos simpatizantes. Alan, disculpa una presentación tan larga, pero tenía que saludar a Richard y hablar del APRA. Gracias. Don Pedro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá nuevamente con usted. Yo soy el que te agradezco tu presencia. Alan, háblanos del APRA y del libro que vas a presentar. Bueno, este año se cumplen 100 años de la fundación nominal de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, cuyo primer partido, por cierto, se fundó en Cuba. Entonces, estamos haciendo una serie de celebraciones y con motivo también de esas celebraciones o como parte de esos festejos que estamos haciendo los apristas y otras personas que reconocen con hidalguía la trascendencia continental del pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, hemos publicado el segundo tomo de una serie que llamamos ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? Y entonces... Está en el tiempo el aprismo, se ha actualizado, está vivo. Por supuesto que sí. El primer libro, que lo llamamos el Libro Blanco, fue publicado hace 2 años. Era un conjunto de 11 ensayos en el cual discutimos qué tanta vigencia justamente puede tener el aprismo en el siglo XXI y qué cosa puede ser. Actualizado 100 años después no es fácil, Alan. No es fácil, pero recuerde usted que la doctrina, a diferencia de las ideologías, las doctrinas no cambian. Así como la doctrina social de la Iglesia es una doctrina que no cambia porque si no deja de ser porque la Iglesia está estrechamente católica. vinculado a los valores de una generación. Exacto. Y de personas que se sustituyen unas a otras. Entonces la doctrina creada por Haya de la Torre, porque él es el demiurgo del pensamiento político latinoamericano de izquierda democrática, él es el demiurgo, el creador del aprismo. Entonces, esa doctrina no cambia en su esencia, pero la ideología, que es basada en las doctrinas, sí tiene una forma de variar. Yo hago una comparación en el ensayo que yo publiqué en ese libro blanco, comparo... ¿Son varios los ensayistas? Sí, en ese libro fueron 11 ensayistas y ahora vamos a publicar el libro azul, que es el que vamos a presentar el jueves 15 de febrero en lo que era la Cámara de Senadores en el Perú, en el Congreso peruano, cosa que es un honor para nosotros. Sin duda alguna. Porque el aprismo vuelve al Congreso y vuelve al Senado, nada menos, ¿no? Entonces, le decía yo que en ese libro azul van a ser somos 8 ensayistas, en realidad 7 ensayistas y un poeta, ¿no? Porque hay un poemario que irrumpe en el medio de este libro de poco más de 210 páginas. Y nosotros, en el primer libro, en el Libro Blanco, lo que hicimos fue discutir la vigencia del aprismo, de la doctrina creada por Haya de la Torre, de la filosofía política que creó Haya de la Torre, que es el espacio-tiempo histórico,
Y en el libro azul lo que estamos haciendo es reflexionar ya sobre esa vigencia que hemos constatado que existe. Y entonces es muy importante lo que estamos viviendo porque justamente está siendo publicado en el centenario de la fundación. Recordemos que Haya de la Torre fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, un 7 de mayo de 1924 en México, en el Distrito Federal. Estaba asilado en ese momento. Estaba él asilado allí, trabajaba con el ministro de Cultura, Vasconcelos, de la Revolución Mexicana, y había una playa de jóvenes, veinteañeros, entre los que estaba Gabriela Mistral. Fueron los gloriosos años 20 que en el mundo entero fueron muy peculiares. Exacto. Y entonces fue una ceremonia simbólica en la que Haya de la Torre entrega la bandera indoamericana, que así se le llamó, al presidente de la Federación de Estudiantes de México, bandera diseñada y hecha a mano por el artista Diego Rivera, nada menos. Nada menos. No, estás usando palabras mayores. Es que esa generación fue una generación mayor, una generación superior. Pero lamentablemente, y perdona que disienta de ti, muchas de las personalidades de esa generación se desviaron. Algunas sí. Y después, bastantes creo yo, y después de haberse desviado desgraciadamente, fueron cómplices de las peores propuestas políticas, ideológicas que ha tenido la humanidad. Yo digo que tiene usted razón en el sentido de quienes no entendieron. Por ejemplo, hubo un personaje muy conocido en Perú que se llamó Eudosio Rabines, que fundó el APRA juntamente con Haya de la Torre. Y después fue un comunista confeso y convicto. Así es, un comunista asalariado por el comunismo, por el marxismo internacional, mientras Víctor Raúl Haya de la Torre se convirtió siempre, como todo... Fue siempre un hombre independiente, sin compromisos ideológicos con el Partido Comunista. Por supuesto que no, porque el aprismo, don Pedro, es la superación dialéctica del marxismo. Pero me gustaría que usted terminara de hablar de Eudosio Rabines. Por supuesto. Y le voy a decir por qué. Fue un traidor a las ideas de Haya de la Torre, un traidor. Sin embargo, tuvo el coraje, hay que reconocerlo, de ser un acérrimo crítico del comunismo después. Sí. Publicó uno de los libros que más ayudaron en Cuba a las generaciones emergentes a conocer la realidad del comunismo, la gran farsa. Ese hombre comenzó con el APRA, con Haya de la Torre, incluso fueron juntos al Congreso de Bruselas. Era un hombre talentoso, muy hábil, comunicaba muy bien. Y luego viró hacia el comunismo, asalariado por el Partido Comunista Ruso, y luego viró hacia la derecha completamente. Se fue a la derecha, a la extrema derecha, se pudiera decir. Claro, pero él no es importante en este contexto. No, porque por supuesto. En realidad... Pero yo, para beneficio de los jóvenes de mi generación, que en Cuba leíamos con entusiasmo los libros de Eudosio Rabines, de Víctor Raúl Haya de la Torre, trabajábamos eso porque nos sirvieron como punto de referencias para sacar conclusiones de la maldad y lo trágico que era para cualquier pueblo el comunismo. Claro. De hecho Cuba fue uno de los laboratorios más fuertes del debate ideológico de entonces. En todo el hemisferio. Y el Partido Aprista Cubano, del cual usted me confesó el otro día en una conversación que usted simpatizó mucho con las ideas de Haya de la Torre. Yo simpaticé con el aprismo, yo simpaticé desde muy joven con... Y entonces simpatiza ahora, porque el aprismo sigue siendo aprismo. El aprismo es una doctrina ahora no y tanto. Es una ideología. Yo estoy de acuerdo, pero ahora no tanto, porque, con todo respeto, yo tiendo a distanciarme de las posiciones que en alguna medida juegan con el extremo. Yo no creo en el indigenismo. O sea, no creo hoy en día. Estamos de acuerdo, yo tampoco. Y el aprismo es lo menos extremista que puede haber. No es lo menos dogmático que puede haber. Pero su discurso inicial, en los años 20 y 30, tenía un toque muy próximo a la vida indígena, esas manipulaciones que... Muy radical. Ok, perfecto. Gracias por tocar ese tema. Y le voy a decir por qué.
Una de las grandes confusiones que ha existido, incluso existen hoy dentro del propio partido aprista, que yo les llamo los aproconfusos, son aquellos que no entendieron a Aya La Torre, porque Aya La Torre no es un pensamiento fácil, es un pensamiento complejo y profundo, porque para entender a Aya La Torre, entonces tenemos que entender primero a la historia de la filosofía de Hegel, tenemos que entender el marxismo, tenemos que entender a Marx, no al marxismo, sino a Marx. Entender al marxismo es un poquito complicado. Entender a Marx más que al marxismo, porque Marx también fue no entendido en muchas cosas por el marxismo. Y tendríamos que entender a la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, porque esos son los componentes de la filosofía política aprista creada por Aya La Torre, porque la genialidad de ese demiurgo político que fue Aya La Torre es haber creado un muro de contención intelectual frente a los extremos del marxismo, del comunismo, y por el otro lado, del liberalismo, y hoy del libertarianismo que lidera Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Víctor Raúl Aya de la Torre fue, y usted conoce eso infinitamente más que yo, fue la única personalidad en esos tiempos, en los años 20 y 30, que sirvió de contén al marxismo comunista. Yo creo que fue la única personalidad, porque fue un hombre con mucho coraje, con mucha integridad, como decimos los cubanos, que no se destiñó nunca. Siempre fue consecuente con sus valores y principios. Sí, y él se desprendió, no se desprendió, sino que marcó una línea desde el inicio. Él siempre discrepó del marxismo. Lo que pasa es que cuando nosotros... y también hay que decirlo del fascismo. Oh, por supuesto. Porque en esa época también el fascismo era un peligro en toda América. Mi querido amigo, hay una frase dentro del APRA que creó Aya de la Torre, que es la matriz del pensamiento doctrinal aprista. Es muy simple la frase. Aya de la Torre dijo: queremos justicia social de pan con libertad. No queremos pan sin libertad, ni libertad sin pan. Queremos los dos. Es que queremos uno sin el otro no funciona. Exacto. Entonces, Aya de la Torre creía en la necesidad de la justicia social de pan con libertad, cosa que nunca creyó el comunismo, porque ni nunca creyó el fascismo. Por eso nosotros somos demócratas, y somos demócratas de izquierda democrática. Creemos en la democracia. Esa fue la primera parte del discurso del dictador Fidel Castro. No sé si usted está al tanto. Sí, sí. Cuando Fidel Castro dijo en el año 59... Un tremendo embaucador. Tremendo embaucador y delincuente. Claro. Lo digo, con toda fortaleza, claro, lo digo. Mentiroso. Todo lo malo que pueda reunir un ser humano lo reunió Fidel Castro. Claro. Él dijo en el año 59 que la revolución cubana era verde como las palmas y utilizó la consigna de Víctor Raúl de la Torre, que yo no sabía que era de él. Sí, pan con libertad. Porque claro. fue lo que dijo cuando se empezó a ver escasez en Cuba, porque algunos dicen que empezó avanzada la revolución. No, desde el propio año 59 en Cuba empezaron a faltar las cosas. Y él dijo: comeremos malanga, que es un tubérculo. Sí, el tubérculo. Comeremos malanga, porque aquí siempre tendremos pan y libertad. Y las dos cosas se perdieron por completo. Así y parece que le copió eso a Víctor Raúl Aya de la Torre. Se lo copió, claro, pero bueno, basta leer con el libro. Hay un libro de Marta Harnecker que se llama Asalto al cuartel Moncada, que yo recomiendo a los televidentes interesados en el tema, sobre todo los que se interesan en lo que ocurrió en Cuba, porque ahí se ve toda la estrategia política de manipulación que utilizó Fidel Castro para llegar al poder. Orgánica que sirvió al castrismo, esta señora. Sí, pero ella revela en ese libro la estrategia hipócrita, totalmente manipuladora de Fidel Castro. Entonces, el punto es que Aya de la Torre, la historia demostró, estos 100 años demuestran que Aya de la Torre fue el único intelectual en América Latina que creó primero una doctrina, que creó
las bases y el camino en esa doctrina para una ideología auténtica latinoamericana. Sí, señor. Y para un programa auténticamente democrático que busca la libertad de las personas con justicia social, que es el pan con libertad. Y podrá Fidel Castro habrá engañado utilizando una frase de La Torre, pero no lo engañamos los apristas, porque recuerda usted que en Perú, con todos los errores que se pueden haber cometido en el primer gobierno del APRA, el segundo gobierno demostró que es importante el rol del Estado como rector y conductor de una política económica en libertad. Ahí de La Torre dijo en una entrevista en 1942, me parece, dijo, nosotros queremos pan con libertad, queremos los dos, creemos que la democracia es un fin en sí mismo, dijo ahí de La Torre, en sí mismo. Qué bien. Y además, nosotros no queremos quitarle la riqueza al que la tiene, sino que queremos crearla para el que no la tiene. Y esa afirmación es una genialidad que Sí, señor. resume en pocas frases lo que es la doctrina del APRA. A ser propietarios y no proletarios. Así es. ¿Por qué? Porque y los cambios de la ciencia y la tecnología en el tiempo hacen que la doctrina del APRA, y esa es la conclusión a la que llegamos en el libro azul que vamos a presentar el 15 de febrero. Está comprometido a traernos el libro y hablamos Por supuesto de su que sí. experiencia en Perú y sus vivencias en Perú. Por supuesto que sí. Porque el APRA va a regresar al corazón del pueblo y por lo tanto llegará a Palacio por tercera se ha vez. establecido como fuerza política del APRA. El APRA está viviendo un proceso de crisis interna que Lleva muchos años en esa situación. bueno, desde la muerte de Alan podemos considerar que es otra crisis y ahorita hablo de eso, pero quería Que nos terminar. quedan 10 minutos nada más. Quería concluir diciendo que nosotros lo que hemos logrado encontrar es la vigencia del aprismo como doctrina, la vigencia de los postulados centrales de Víctor Raúl Haya de la Torre, la reafirmación de que la doctrina y la filosofía apristas creadas por Víctor Raúl Haya de la Torre tienen vigencia en el siglo XXI y que lo que nosotros tenemos que modernizar, obviamente a la luz de los avances de la ciencia y los descubrimientos de la ciencia, como lo que le hablaba, por ejemplo, al comienzo, del movimiento del eje rotatorio de la Tierra que genera grandes cambios a nivel mundial y a nivel no solamente físico, sino también del ser humano como tal. Entonces, existe la necesidad de la aplicación de políticas que nosotros demostramos en el segundo gobierno del APRA. El segundo gobierno del APRA demostró que es posible generar justicia social de pan con libertad, se redujo la pobreza en 20%, se generó riqueza. Los 10.000 millones de dólares que produce la agroindustria en el Perú son producto de obras públicas que hizo el primer gobierno y el segundo gobierno del APRA. Chavimochic, Chinecas, Gallito Ciego, proyectos agroindustriales públicos que los hizo el Estado, que no los hubiera hecho jamás el capital privado. ¿Por qué? Porque sencillamente hay segmentos de la economía donde el capital privado no va a alcanzar. El Estado puede ser un buen promotor, no es que lo sea siempre. Por supuesto, es un rol subsidiario. Lo que es el Estado es un pésimo administrador. Exacto, totalmente de acuerdo con usted. Y la historia lo ha demostrado. Por eso es que los postulados que usted me refería al inicio de esta conversación, en que en los 20 y 30 los postulados que presentaba Haya de la Torre eran muy atractivos. Muy pegados al Estado, era porque esas eran otras épocas. Pero sus postulados son totalmente actuales, tan actuales que se basan en el espacio y el tiempo históricos, que es la base central de la filosofía aprista, que sería muy largo conversarlas, pero que nosotros estamos muy conscientes, los que entendemos a Haya de la Torre en su contexto histórico, y que aplicamos su doctrina y su filosofía en el siglo XXI, sabemos que son absolutamente correctos y lo hemos demostrado en un gobierno que en la historia del Perú es el gobierno de mayor generación de riqueza en toda la historia republicana del Perú, que es el gobierno de 2006 a 2011. Alan, se nos va el tiempo y realmente quisiera que conversáramos un poco sobre la situación actual de su país, Perú. ¿Cómo le va a la señora Boluarte?
la clase política peruana sigue siendo tan movida, tan convulsa, tan caníbal, tan carnívora, porque se devoran entre ellos. Bueno, eso es parte de la crisis política que se vive desde los años, que comenzó con la crisis de los años 90 en el ámbito político. Con la lucha antipartido. Claro, ahora ya no existen partidos políticos, hay clubes de lobistas políticos. Eso fue un síndrome que padeció toda América Latina. Exacto, pero eso es parte de los cambios que yo le digo que tienen que ver con lo telúrico del ser humano, sí, con su vinculación directa con la tierra, con la geoubicación. Por eso es que es válida las tesis de Aya La Torre, y es lo que yo le hablaba. El cambio del eje de rotación de la Tierra está generando grandes cambios sociales. No tenemos tiempo para eso, pero lo que sí le puedo decir es que Dina Boluarte es un proceso, es un eje de transición de la crisis a lo que va a ser la resolución de la crisis en el Perú y la continuidad de un proceso y el retomar un proceso de crecimiento en el Perú. Mucho cuidado y mucho peligro con ejemplos como los de Milei, por ejemplo, y ahí quería ir yo, que Milei acaba de decir en Davos que el Estado es un cero a la izquierda, es un problema, ¿no? Y que la solución es el libertarianismo. Él propone una anarquía libertaria, pues, y eso no puede existir. El Estado tiene un rol subsidiario, y lo demostramos nosotros en nuestro segundo gobierno. Yo, como hombre de centro, defiendo las propuestas que no son extremistas. Exacto, yo también. Yo creo que el extremismo no nos conduce a ningún lugar. A ningún lugar. Ya sea de izquierda o de derecha o de libertarios. El extremismo es negativo. Y por eso es necesario crear riqueza para el que no la tiene y no quitársela al que la tiene. Eso es lo más importante, tener esos conceptos sigamos claros. con Perú y dejemos hoy la filosofía política a un lado. Hablamos de Perú en los 5 minutos que nos quedan. Perú está en un proceso de tira y afloja entre los que han... Dina Boluarte se ha tenido que recostar sobre Fuerza Popular, el fujimorismo, y sobre APP, que es el partido del presidente de la región La Libertad, César Acuña, que es que son representantes de una política, entre comillas, que se ha convertido en un lobismo político. En realidad representan pequeños intereses de grupo económicos. No son políticos, sino lobistas. Son lobistas. En ejercicio político. Así es. Son operadores lobistas políticos que representan a clubes políticos. ¿La señora Fujimori forma parte de esos lobbies? Por supuesto. Representan solamente pequeños intereses económicos, de grupos de poder económico que pueden ser muy formales en un caso, pero también representan intereses económicos del narcotráfico, de la ilegalidad, por ejemplo, de la minería ilegal. Hay muchos representantes en el Congreso, y obviamente no puedo decir nombres, pero hay representantes en el Congreso que son representantes hasta incluso de Sendero Luminoso, que entraron con Pedro Castillo. Narcotráfico y Sendero Luminoso son dos extremos del aliados. Mal. No, son aliados. Son aliados y extremos del mal. Perú, recuerde usted, se ha convertido quizá en el más grande productor de látex de amapola de América Latina, y el centro de distribución de esa droga es Cajamarca, de donde es precisamente Pedro Castillo, y de donde es también el presidente de la región La Libertad. Y no me refiero a la región Cajamarca, me estoy refiriendo a Chota, específicamente una ciudad en donde extrañamente hay una, entre comillas, coincidencia. Yo no creo que es coincidencia el origen de ciertos personajes que están vinculados a la política y que son elementos que distorsionan las necesidades de crecimiento del Perú. Lo que pasa es que han confluido una crisis de un estado elefantiásico, y por cierto esa es mi tesis en el libro azul, de un estado elefantiásico mercantilista que favorece determinados grupos de poder económico, pero también favorece determinados grupos de poder que están en la ilegalidad, como la minería ilegal, como el narcotráfico. ¿Y esa minería ilegal es por las restricciones que impone el gobierno o realmente porque es la práctica que quieren efectuar estas personas? Es que acá hay que hacer una separación. Una cosa es la ilegalidad y otra cosa es lo que mal llaman
repito, mal llaman informalidad. La economía peruana es una economía donde el 75% Es informal. pero le voy a poner comillas. ¿Por qué? Porque esa es la reacción natural del el Perú económico a un Estado elefantiásico, hiperburocrático, al que yo le llamo Estado estúpido. Por eso es que mi propuesta es crear un Estado inteligente y un Estado estratega para poder comprender la naturaleza de los cambios de la economía peruana y que esa economía, la que llaman informal, es realmente una economía popular. Entonces, lo que hay que hacer, hay que incorporar el impulso de crecimiento de la economía popular con un aparato nuevo de legalidad que logre generar un crecimiento y no ralentice la economía como actualmente. Amigo, más del 40% del tiempo de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas en el Perú, se dedican a atender asuntos de problemas generados por el Estado en sus tres niveles. Temas municipal, burocráticos, asuntos burocráticos. Burocráticos. Y lo digo yo también como empresario en el Perú. O sea, yo he tenido que dedicar el 40% de todo el tiempo que siempre he ido a ver trabas reales a cualquier gestión económica. Absolutamente absurdas, absurdas. Y no solamente para las empresas, para el ciudadano de a pie común, que tiene que hacer trámites absolutamente ¿Y ningún absurdos. sector de la clase política está consciente de esa realidad? ¿O hay ya grupos con esa toma Lo que de pasa es que conciencia? lo hablan, pero falta decisión política, falta gestión, que eso es en lo que nosotros estamos experimentados ya después de nuestro segundo gobierno, y porque se necesita decisión política. Hay que reducir el tamaño del Estado, hay que acabar con los lobbies de esta izquierda chic, de estos caviares que le llamamos en el Perú, que tienen el Estado lleno de consultorías y de asesorías que nadie necesita, pero que significan millones de dólares que se van del dinero del erario público a grupos de interés Es político. que los burócratas son apasionados de tener muchos empleados, Claro, pero por supuesto. porque eso les confiere poder. Pero también les permite a los grandes grupos de poder mantener la situación de no crecimiento de los micro, pequeños y medianos empresarios, que pueden significar una futura competencia para ellos. Por supuesto que sí. Entonces, si yo quiero que mi país crezca, que genere riqueza y prosperidad para todos, yo necesito hacer que crezcan. Esos micros se conviertan en pequeños, esos pequeños se conviertan en medianos y los medianos se conviertan en grandes. Alan, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Está usted invitado cuando regrese de Perú para hacer un próximo programa, pero ahí no vamos a filosofar. No. Vamos a hablar de Perú, para que usted nos ponga al día de la situación de su país. Mucho éxito en su presentación. Muchas gracias. Y que tenga un buen viaje. Agradecido a usted. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes, gracias, por supuesto, por haber estado una vez más en este programa de opiniones. Y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta la próxima semana. Gracias, Alan. Gracias.